Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Por fin la lucha contra la corrupción e impunidad da sus primeros frutos en Honduras, dejando un sabor agridulce ante una opinión pública sedienta de justicia, cuando la Sala 3 del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, emitió sentencia absolutoria a favor de 14 involucrados en el denominado caso Astrofarma. Fueron acusados de complicidad en delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes en perjuicio de la fe y salud pública. Los abogados defensores de las 14 personas absueltas indicaron que a lo largo del juicio quedó científicamente establecido que todas las pruebas eran infundadas. En esta misma jornada, calificada de histórica por la Fiscalía, la misma instancia judicial emitió sentencia condenatoria en el caso Caja Chica de la Dama, donde se implica a la ex primera dama de la Nación Rosa Elena Bonilla de Lobo y a sus colaboradores Mauricio Mora y Saúl Escobar. En el caso de la señora Bonilla de Lobo, la Sala 3 del Tribunal de Sentencia la encontró culpable en 8 delitos de fraude en concurso real y 3 delitos de apropiación indebida en forma continuada, estableciendo una condena de 58 a 87 años de prisión, y a Escobar 8 delitos de fraude para una sentencia de 48 a 72 años de prisión. El juez que conoció el caso absolvió a Mauricio Mora por no encontrar indicios que lo señalen de participar en los delitos que se le imputan. Circunstancias en las que el expresidente Porfirio Lobo Sosa afirmó que acudirá ante la Corte Suprema y posteriormente a instancias internacionales. No voy a descansar hasta que esté libre, dijo Lobo Sosa en tono indignado en referencia a su pareja que hoy continúa en prisión y prácticamente a las puertas de una condena de por vida. Señaló además el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de quien dijo: Almagro ya tiene su trofeo, ya puede conseguir más recursos. Otra de las primeras reacciones fue la del abogado Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, que calificó el fallo sin precedentes en la historia procesal del país. Pero nos deja un mal sabor de boca el que no se considere a la ex primera dama como funcionaria pública, cuando la Convención Interamericana contra la Corrupción establece lo que es una funcionaria pública, y en ese marco se encuadra a una persona como lo es una primera dama, señaló. Pese a aceptar el fallo, el juicio de Santos encarna cosas positivas y negativas, pero para eso están los recursos, acotó. Los fiscales de la UFESIC están insatisfechos ante la absolución en el lavado de activos, para lo que recurrirán a los recursos pertinentes. Este es un caso sin precedentes porque es una sentencia contra alguien que nosotros consideramos una alta funcionaria, aunque los jueces no lo determinaron así, y es el primer fallo condenatorio en materia de corrupción y presentado por la UFESIC, concluyó. Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, en su cuenta de Twitter escribió: Rosa Elena Bonilla de Lobo se convierte en la primera ex primera dama de Honduras en recibir una sentencia condenatoria. La justicia por fin no hizo fraude. La irrupción de la justicia penal contra funcionarios de cuello blanco une al país a la lista de naciones centroamericanas que en los últimos 39 años ligaron su historial a escándalos de presunta corrupción política, a procesos judiciales y a la cárcel. De 42 hombres y mujeres que ejercieron 45 administraciones presidenciales de 1990 a 2018 en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y ahora Honduras, 19 están o estuvieron cuestionados por presuntos actos ilícitos en el ejercicio presidencial o a hechos posteriores. Con el arresto del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, por negocios irregulares en el sistema de transporte urbano en su gestión de 2018 a 2012, ya son 4 exmandatarios centroamericanos presos por supuesta corrupción política. Lo son Antonio Saca, presidente de El Salvador, Otto Pérez Molina de Guatemala, Ricardo Martinelli de Panamá, Rafael Callejas de Honduras y Mauricio Funes de El Salvador. Buenos días, bienvenidos, un gusto saludarles. Hoy miércoles 21 de agosto, si va a salir nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras también, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula. Me decía un amigo que repitiera las frecuencias porque la gente cuando sale de la casa pone la radio. En la 105.5 allá en el litoral atlántico, Tela Ceiba, 93.5 en Comayagua, La Paz, Iguatepeque, La Guayojoa y la 90.3 en la cálida Choluteca.
Bien, la introducción, vamos a hablar de estos juicios. Voy a saludar al expresidente del Colegio de Abogados, don José María Díaz. Abogado. Muy buenos días, Raúl, gracias por la invitación y buenos días a los compañeros panelistas, abogado Urtecho Yamborde y el abogado Harry Dixon. Bien, abogado Urtecho Yamborde, bienvenido, un gusto. Un placer, Raúl, mucho gusto. Está también el diputado Harry Dixon, exfiscal de la República, también bienvenido. Un placer, gracias, un placer estar aquí con los compañeros. Bueno, yo los he traído aquí para que orientemos a la población. Venía escuchando a otros distinguidos abogados también por la radio. Comentarios, don Harry, de lo sucedido en dos casos emblemáticos. Ayer, la sentencia para doña Rosa Elena de Lobo y el caso Astrofarma. Bueno, yo creo que son dos casos, como usted bien lo ha dicho, emblemáticos. Nunca habíamos visto, o por lo menos rara vez, miramos a personajes que han estado en la administración pública siendo sometidos a un proceso penal. El pueblo hondureño en el transcurso de los años ya se había acostumbrado que solamente a las personas de bajos recursos económicos se someten a procesos penales. Pues ayer vimos a una ex primera dama siendo condenada, también vimos a una ex diputada y ex vicepresidenta del Congreso Nacional siendo absuelta también de delito. Y todavía queda la duda si los procesos penales en Honduras se sujetan a lo que dice la ley penal o se sujetan también a injerencias políticas. Todavía queda la duda por toda la historia de injerencia política en el sistema de administración de justicia. El hecho que hayan concordado estas dos sentencias también ha levantado suspicacia, pero hay que rescatar lo bueno de todo esto. Yo creo que el mensaje que se envía con una sentencia condenatoria a la clase política, a los funcionarios públicos, es que tienen que pensarlo dos veces para meter las manos en el dinero que no les pertenece, el dinero que le corresponde al pueblo por el pago de sus impuestos y que debería ser invertido en obras sociales y no para engrosar las fortunas personales o las fortunas de grupo. Yo creo que ese es el mensaje que ayer se deja con esta sentencia contra la ex primera dama. Sabemos que para los familiares no es fácil, pero esto es así, ¿verdad? Y hay que enfrentar la justicia cuando tenga que enfrentarse, y seguramente van a venir otros casos. Y esto también nos demuestra, licenciado, que la MASI o la misión internacional debe quedarse. Yo creo que debe ser un clamor del pueblo hondureño, de todos los sectores de la sociedad hondureña, que la misión internacional debe quedarse, que se debe fortalecer la UFESIP y que ojalá la nueva clase política, los nuevos integrantes de la clase política vayan entendiendo que esos puestos son para servir y no para servirse. Se establece un precedente histórico el día de ayer y ojalá que se siga fortaleciendo este tema del combate a la corrupción. Esos juzgados anticorrupción, la participación de la UFESIC, de la MASI, ¿qué tan importante es para la justicia del país? Yo creo que es importante porque veníamos con una justicia muy dependiente de la clase política, y acordemos que en la clase política está nutrida de gente que no le gusta respetar la ley o de gente que ve en sus puestos, en sus posiciones, una oportunidad para hacerse de millonario de forma ilegal. Entonces, ese sistema de administración de justicia que es producto muchas veces de los acuerdos que se llegan entre partidos políticos en el Congreso Nacional para nombrar al fiscal general, para nombrar a los magistrados. Ese sistema de administración de justicia en los últimos años ha perdido casi toda la credibilidad, pero viene una misión internacional, forma lo que es la UFESIP, que es dependencia del Ministerio Público, pero fuera de lo que es la Fiscalía contra la Corrupción, crea los juzgados anticorrupción, o por lo menos colabora para que se formen los juzgados anticorrupción, y hoy vemos un ambiente más contundente en el combate a la corrupción. Algunos casos todavía se sienten obstaculizados por algunas leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional, como por ejemplo aquella ilegal reforma a la Ley General de Presupuesto, que ayudó en su momento a aquel caso de la red de diputados, que fue el primer caso que presentó la MASI junto con la UFESIP. Vemos también una negativa por parte del Congreso de reformar, o mejor dicho, derogar la ley de secretos, que sería un instrumento sumamente valioso para la UFESIP, para la MASI. Vemos la negativa del Congreso Nacional para aprobar la ley de colaboración eficaz.
Pero bueno, aún con todos esos obstáculos, se está avanzando, ¿verdad? A pesar de que la Corte Suprema de Justicia a veces emite sentencias absolutorias o da medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y eso a la sociedad hondureña, que está acostumbrada a ver que los delincuentes de cuello blanco siempre se salen con la suya, siempre queda un mal sabor de boca, pero yo creo que se está haciendo algo. Yo creo que el ambiente de combate a la corrupción hoy en día es más fuerte que hace algunos años. Sí. Abogado José María Díaz, como expresidente del Colegio de Abogados y como abogado en funciones, ¿qué comentarios tiene sobre lo ocurrido en las últimas horas? Bueno, yo creo que ayer hemos visto una demostración prácticamente de toda la maquinaria que concierne a los operadores de justicia, sumamente aceitada, podríamos decir. Hemos visto el CNA, hemos visto la MASIC, hemos visto la UFESIC, el circuito especial de los jueces contra la corrupción, los tribunales de sentencia, prácticamente escuchando ese fallo de 2 horas, pero pudimos ver fallos sumamente técnico-jurídicos. Al final de cuentas, Raúl, el juez no puede sucumbir a las presiones sociales o a lo que el pueblo quiera. El derecho penal y una sentencia debe sustentarse en los hechos probados que las partes, la defensa técnica y la parte acusatoria, pudieron demostrar en juicio. Sabemos que la sed de justicia o la factura de justicia que tiene el pueblo hondureño es altísima por la alto grado de impunidad que hemos vivido a lo largo de la historia. Sin embargo, yo escuché con detención los 2 fallos. También me puse a estudiar la hoja de vida de los jueces integrantes de ambos tribunales, y no son jueces improvisados, son jueces con carrera judicial de más de 20 años, otros jueces certificados en los cuales nosotros también participamos para que fueran nombrados en el circuito especial de la corrupción. Entonces, al final de cuentas, Raúl, siento que es algo esperanzador. Yo no diría que es un fallo histórico, sino que diría yo que es la punta de lanza, porque esto apenas empieza. Sabemos que hay amenazas por parte del expresidente de incriminar a otros funcionarios públicos, no sé si será de su gobierno o de otros gobiernos. Yo creo que hay que ser optimista, ¿verdad? Sabemos que en redes sociales y bastantes organizaciones de sociedad civil les ha quedado un sabor agridulce, podríamos decir, porque querían ver sangre, querían ver 2 sentencias condenatorias. Sin embargo, en el primer caso, el juez o el tribunal no consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía eran suficientes, y por eso el fallo absolutorio. Pero en cuanto al combate a la corrupción y a la impunidad, creo que es un paso muy importante y un paso firme, que ojalá que Honduras continúe en esa ruta. Sí, abogado Urtecho Yamborde, usted defendió a Mauricio Mora, que queda libre en el caso de la caja chica de la dama, como lo tituló la MASI, pero la señora Rosa Elena de Lobo y la otra persona son castigados con cárcel, y ya voy a hablar de cuántos años de cárcel. ¿Por qué Mauricio Mora queda libre? ¿Cómo se explica esto y los otros 2 quedan condenados? Mire, en los 96 medios de prueba que presentó el Ministerio Público, más los 14 que presentó esta defensa, no hay un tan solo medio de prueba documental que involucre a Mauricio Mora en este hecho. No hay un tan solo medio documental ni pericial que involucren a Mauricio Mora en este hecho. Habían 2 testigos, con todo el respeto, para mí preparados por el Ministerio Público, que en el transcurso del contradictorio... Preparados por el Ministerio Público. Así creo yo. Porque mintieron. Y se probó en el juicio que mintieron. Porque se contradijeron en su propia declaración. Pero es delicado, abogado. Pero es cierto. Si yo, dígame, si un testigo miente, ¿por qué miente? ¿Por voluntad propia? ¿O porque las personas que los presentan les dicen que mienten? Yo le pongo el ejemplo. Un testigo indica, y es que hay 2 abogados, de entrada dice, el culpable de lo que me pasó se llama Mauricio Mora. Ya es un testimonio prejuiciado. Ya no puede ser considerado. Y el otro testigo dice, yo estaba en las actividades de limpieza de terrenos y ayuda comunitaria cuando conocí a Mauricio Mora. Después le pregunta a la Fiscalía, ¿en qué actividad estaba usted? En cambio de cheques. Acá dice que eran actividades
de limpieza de terreno comunitario y después dice que es cambio de cheque. Esa es una inducción. Estos son los únicos dos testigos cuya declaración el tribunal consideró insuficiente. A mi criterio, no son insuficientes, son contradictorias y son nulas. No hay ninguna otra prueba en este proceso que involucraba a Mauricio Mora en los hechos que fueron tipificados como delito por parte del Ministerio Público. No había otra forma que absolverlo. Algunos periodistas me entrevistaron a mí días antes de que se dicte esta sentencia y yo les dije, yo pienso que van a absolver, porque consideré que no habían pruebas que se indicaran o conculcaran la presunción de inocencia a favor de mi representado. Ahora bien, yo quiero ir más al fondo con lo que dijeron mis dos colegas. Yo creo que la MASI es necesaria, pero debe tener un tiempo determinado. Que no nos pase con lo que nos pasa con la Junta Interventora de la Policía, que parece que va a quedar eternamente. Esas cosas no pueden ser. Yo estoy de acuerdo con Guatemala. Guatemala consideró que llegó el momento que la MASI ya estableció el sistema y que lo que tienen que hacer los guatemaltecos es continuarlo para que sean los guatemaltecos los que impartan justicia y los que supervisen que esa justicia se imparte en forma correcta. Ese es mi criterio. Sin embargo, yo les pongo lo que decíamos al principio de este proceso. La MASI selecciona a los fiscales de UFETIP. La MASI selecciona a los jueces del Tribunal de Sentencia. Y la MASI supervisa en el juicio. Eso es pensar que hay imparcialidad. Sin embargo, hay que confiar en que tanto la MASI como los fiscales como los jueces seleccionados tendrán su propio criterio. Pero si yo lo selecciono a usted, selecciono al otro y después lo superviso, ¿a quién se debe usted? Eso fue así en el proceso. La MASI no nombra, pero selecciona. Nombra a la Corte, pero selecciona a la MASI. Y nosotros tuvimos en las 11 semanas de juicio a 4 funcionarios de la MASI sentados en primera fila, enfrente de los 3 jueces y enfrente de los fiscales. Y a eso es un prejuicio que debemos señalar que no debe volver a ocurrir. Por lo menos no debe estar la MASI supervisando a las personas que él nombró, porque eso crea una influencia negativa. Vámonos atrás. La sentencia que se dio en la Corte Suprema de Justicia la da el Tribunal Tercero, no la da un tribunal especializado, la da una sala normal, el Tribunal Sala 3, y absuelve a las 12 personas de Astrofarm. Y lo absuelve en base a derecho. Y pienso que es correcto la sentencia absolutoria. Pero no es la MASI la que interviene ahí. No son los fiscales seleccionados. Recordemos que estos juzgados especiales en América solo hay en 2 partes, Perú y Honduras. ¿Será que nosotros tenemos el agua caliente que hemos descubierto y que es la forma de enfrentar la delincuencia? No lo sé. Sin embargo, tenemos que reconocer que Honduras ha ido cambiando y que tenemos todos que someternos al sistema de justicia para que el pueblo obtenga la verdad, tanto de pequeños como de grandes. Yo quiero intervenir ahí. Bueno, lo vi bien pensativo. Sí, lo de Guatemala hay que aclarar algo. No es porque Guatemala ya depuró su sistema de administración de justicia, es porque la CICIG había ya tocado al hermano y al hijo del presidente Jimmy Morales, que está por salir, y también ya estaban cerca del presidente Jimmy Morales en la investigación. Así que no es que en Guatemala ya se depuró el sistema de administración de justicia y que por eso la CICIG salió. No, esos son otros intereses. Ahora, estoy de acuerdo, en algún momento, ojalá Dios quiera, yo creo que es la aspiración de todo hondureño, de que algún día tengamos un sistema de administración de justicia totalmente independiente, con jueces independientes, con fiscales independientes, magistrados independientes, y que todo el sistema de político, económico de este país pueda someterse a ese sistema de administración de justicia. Pero después de tantos años de injerencia política y económica en el sistema de administración de justicia, yo creo que la MASI tiene todavía muchos años por que estar en Honduras. Yo creo que todavía esa cultura de la ilegalidad todavía está bastante introducida en todo el sistema político y económico del país. Tenemos que cambiar inclusive el sistema educativo. Yo, por ejemplo, quiero felicitar, aprovecho la oportunidad a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque después de 3 años de lucha, la Cátedra Anticorrupción, que es una ley que yo logré en el Congreso Nacional, se va a someter en toda la currícula de la universidad. Todavía el Ministerio de Educación no lo ha querido hacer, pero hay que cambiar el sistema educativo para que nuestros niños, nuestros jóvenes empiecen
a pensar de forma diferente, que cuando lleguen a ser diputados, cuando lleguen a ser alcaldes, cuando lleguen a ser a ocupar cualquier puesto, entiendan que van ahí a trabajar y a servir y no a robarse el dinero de la población. Y cuando llegue un fiscal, y cuando llegue un juez, y cuando llegue un magistrado, entienda que su única función es administrar justicia de acuerdo como lo establece la Constitución y las demás leyes, que no tiene que estar escuchando líneas políticas de nadie, que no tiene que estar escuchando un telefonazo de un empresario importante del país, sino que tiene que resolver. Y no importa quién tenga al frente, si es de un partido o de otro partido, si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene poder político o no tiene poder político, tiene que aplicar justicia. Cuando lleguemos ahí, estoy de acuerdo con el abogado Jan Borde, ya no va a ser necesaria la MASI, pero en este momento tenemos todavía muchos problemas, gravísimos problemas en tema de injerencia política en el sistema de administración de justicia. Ahora bien, yo creo que el abogado Jan Borde nos tiene una ventaja acá porque él conoce los casos, ¿verdad? Nosotros no los conocemos y es muy imprudente nosotros involucrarnos en el fondo del asunto. Pero cuando alguien lo absuelven, no necesariamente, y se lo digo yo que estuve 14 años en el Ministerio Público, no necesariamente es que la persona en la práctica sea inocente. Muchas veces es porque no pudimos lograr o no tuvimos la prueba necesaria para condenarlo. Ahí, abogado, había notado qué pasó con los fiscales y otros acusadores en el caso de Astrofarma como para que se desestimaran las acusaciones. Ahí se pueden dar varias interpretaciones, vuelvo y repito, no conocer el caso a profundidad es una limitante para dar una opinión más detallada del asunto, pero ahí pueden pasar muchas cosas. Ahí puede pasar que el caso se planteó mal, que la calificación del delito no se dieron como adecuadamente, que los fiscales asignados al caso no tenían la capacidad y no pudieron detectar a dónde estaban las pruebas y cómo presentarlas, que los fiscales que fueron a ese juicio no pudieron defender su caso. Pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? La mala apreciación de la prueba por parte del tribunal. O sea que es bien difícil decir el por qué absolvieron a estas personas, pero no necesariamente a las personas que absuelven, muchas veces, no en todos los casos, son inocentes. De repente es que no se pudo conseguir la prueba o no se presentó la prueba como se tuvo que haber presentado, ¿verdad? Raúl, tal vez ahí ¿Sí? agregar algo, ¿verdad? O sea, si escuchamos la lectura de las dos sentencias, la lectura de la sentencia del abogado Fernando Morazán, que fue extensa de casi 3 horas, prácticamente nos ilustra más, y yo comparto con el abogado Harry Dixon. Nosotros aquí prácticamente somos espectadores. El abogado Urtecho Jan Borde efectivamente estuvo involucrado y tiene más elementos de juicio que nosotros, sino nosotros por lo que nos han informado los medios de comunicación. Pero escuchamos el juicio, la sentencia del abogado Fernando Morazán y escuchamos un íter lógico de cómo se venían desarrollando los hechos, lo que consideró el hecho probado, cómo desvanece las tesis sobre que la primera dama es funcionaria pública y prácticamente establece que con una constancia de injupen no se puede decir que una persona es funcionaria pública, ¿verdad? Y arroja otros elementos, pero... buen punto, entonces todas las anteriores primeras damas no eran funcionarias públicas. Pues creo que es primera vez que una sentencia, un juez se atreve a poner una sentencia. Si nosotros revisamos la Ley General de la Administración Pública, no existe una Secretaría de Estado asignada al despacho de la primera dama. Y ya el abogado Fernando Morazán arroja más elementos del por qué no es funcionaria pública. Sin embargo, es uno de los argumentos de la Fiscalía, de las razones por las cuales quiere interponer el recurso de casación, porque no comparte esa tesis. Entonces también explicarle a la población que si bien es cierto, hemos finalizado un capítulo de estos procesos, no significa que es el capítulo final. La parte que se sienta afectada por esos fallos va a poder interponer el recurso de casación, específicamente con las causales donde ellos no comparten los fallos tanto emitidos por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia como por el Tribunal de Sentencia del Circuito Especial de Corrupción. Pero en resumidas cuentas, yo lo que quería apuntar es que la MASIC cada día está mostrando un grado de madurez. ¿A qué me refiero con un grado de madurez? Si nosotros miramos el comportamiento de la MASIC, se ha convertido mucho más técnico y más científico de cómo inició. Siento que inició algo mediático,
prácticamente cubriendo todos los medios de comunicación, dando noticias pero con pocos resultados. Hoy vemos una Masic mucho más prudente en cuanto a las declaraciones públicas, pero más efectivas. Siento que si estuviera en los zapatos del abogado Ortecho Yamborde, sentiría tal vez ese conflicto de intereses de ser juez y parte, donde la misión selecciona a los jueces, donde la misión crea la fiscalía y donde la misión también participa en las audiencias y algún grado de intimidación debe de existir o se debe de generar. Sin embargo, sigo repitiendo esta frase, que la deuda que tenemos contra la impunidad para el pueblo hondureño y contra el combate a la corrupción, la Masic viene a dar estos primeros pasos. No teníamos antecedentes donde una funcionaria de tan alto perfil había sido condenado en el país. Habían sido condenados funcionarios, pero casi de escala básica en gobiernos anteriores. Entonces, esto viene a darle esperanza al pueblo hondureño, esto viene a decirle al sistema de justicia: queremos cambiar las cosas, hay formas de cómo mejorar el sistema de impartición de justicia, pero también comparto que no debe ser seculum seculorum, ¿verdad? No debe ser eterno. La misión dentro de su mandato es apoyo, auxilio, coadyuvar, pero no de forma permanente. Al final de cuentas, las personas que vimos dictando sentencia ayer son jueces hondureños, no son consultores extranjeros. Los que nos vamos a quedar en este país somos hondureños. Compete a nosotros y tiene que descansar en nosotros la responsabilidad de poder mejorar el sistema de impartición de justicia y darle un mejor futuro a nuestros hijos. Abogado Ortecho Yamborde. Mire, para hacer un comentario de lo que dice el diputado, yo no estoy hablando de Jimmy Morales, hablo del presidente electo. El presidente electo que ha ratificado que la CICI no va, punto. Pero que van a formar una comisión de 3 guatemaltecos con las mismas potestades, facultades que era la CICI. Él consideró, ojalá no se equivoque, para el bien de Guatemala, de que ya la CICI creó un sistema y ahora hay que seguir los guatemaltecos. Y serán los guatemaltecos que van a intervenir en su sistema de justicia. Dígame cuántas más y cuántas CICI hay en el mundo. Yo no digo que está malo, yo digo que llegará el momento en que el sistema funcione por sí solo, independientemente de las personas que lo dirijan. Esto es referente a la CICI de Guatemala. Dice el diputado que no siempre cuando se absuelve es que son inocentes. Tampoco no siempre cuando se condena es que son culpables. No, esto es cierto. Tampoco es cierto. No, tampoco, eso muchas veces se condenan y no son culpables. Entonces hay que ponernos en el pie de la balanza. No solo de un lado, porque aquí lo que el pueblo quiere oír es sangre. Sí. El pueblo lo que quiere oír es que todos los ricos estén presos. Y los políticos lo que hacen es dar esa imagen, que hay que meter presos a todos los ricos y a todos los poderosos y quedan bien con el pueblo. Aquí lo que queremos buscar es un sistema de justicia, que se imparta justicia sin importar quién sea ni de qué clase social sea. Eso es lo que debemos de buscar. Referente al caso concreto, miren, fueron 11 semanas de juicio. Juicio bastante largo, cansado y agotador. Me recuerdo cuando nos fuimos a feriado de Semana Santa, yo no quería saber nada, pero nada. Eran 34.000 páginas de ese expediente. Yo no quería saber, yo estaba harto después de 10 semanas de estar en la misma cosa, revisando hoja por hoja. Y recé a una semana más de proceso, después tuvieron 2 meses y medio más para dar un fallo, ya sea culpable o condenatorio o absolutorio. Sin embargo, yo pienso, y si ustedes me van al caso concreto, les voy a decir lo que yo pienso, con todo respeto, de lo que pasó en el proceso y que no estoy de acuerdo y que sí estoy de acuerdo, si me lo permiten. Miren, a doña Rosa Elena de Lobo, en forma sorpresiva para mi criterio, que fui parte del proceso, la condenan de 8 delitos de fraude. ¿Por qué la condenan de 8 delitos de fraude? Porque firmó los contratos de estas personas que eran supuestamente zapateros, que el dinero supuestamente se perdió. Por eso la condenan, específicamente por eso. Pero ¿y el principio de confianza? ¿Usted cree que el presidente de la República, de todos los cheques que firma, va a revisar a las bodegas si se entregaron las cosas o no se entregaron? A Dios de Lobo le pusieron un contrato
Le pusieron una copia de cédula de identidad, una constancia de haber recibido los zapatos y el formato del cheque para que lo firme. Hoy ya tenía que ir a la bodega para ver si los zapatos habían entrado. Además, la primera dama entregó 24 millones de zapatos al gobierno entrante, que el presidente Juan Orlando Hernández. Quiere decir que cada cheque que firmaba tenía que ir a la bodega a constatar que estos zapatos entraron. Ay, la constancia que firmaba, que venía firmada por el bodeguero que había recibido los zapatos, no era suficiente. Y el principio de confianza en la administración pública, ¿en qué queda? En esa parte yo no estoy de acuerdo con el tribunal. Pienso que no puede ser culpable de 8 delitos de fraude simplemente porque firmó los cheques. Agrega un hándicap el tribunal, que normalmente los cheques que firmaba de estos 24 millones de zapatos eran cheques abajo de 30.000 lempiras y esos cheques eran arriba de 100.000 lempiras. Pero estaba la constancia, estaba la cédula, había un recibo firmado por el bodeguero que dijo que estos zapatos entraron. Por eso no estoy de acuerdo con los 8 delitos de fraude. La segunda parte, y voy a meterme en que no quería, al lado de mis colegas defensores, la segunda parte, en el caso de la señora Rosalén Bonilla, que no estoy de acuerdo en lo siguiente. A ella le condenan por la sustracción de 12 millones y pico de lempiras. Porque hay una cuenta de la primera dama pasa a una cuenta personal. Y ella lo considera un error y realmente allá hay un ilícito, no hay ninguna duda. Pero ella, antes de este escándalo, hace un cheque de caja que es dinero en efectivo y lo entrega a la Presidenta de la República. Si el actual presidente no cambió el cheque, ese es el problema del actual presidente. Pero ella devolvió 4 millones y pico de lempiras sin que se hubiera iniciado este proceso. Por lo tanto, es un atenuante en el hecho. Entonces, usted ya no puede hablar de 12 millones, tiene que hablar de 7 millones y medio, no de 12 millones. Porque si yo devuelvo un cheque de caja de 4 millones y medio, antes de que haya escándalo, antes de que haya una investigación, antes de que se abra un proceso, eso es un atenuante. Y si usted no cambia ese cheque efectivo, ese es su problema. Pero el cheque de caja son dinero en efectivo. Entonces habría ella que responder por 7.5 millones de lempiras, que es los 2 puntos que yo considero que no fueron acertados de parte del Tribunal de Sentencia. En el caso de la señora Rosalén Bonilla, que no quiero involucrarme tanto porque serán los defensores, quien a través del recurso de casación que van a interponer dirán las cosas que ellos consideran prudentes o las cosas que consideran buenas o que consideran que fueron incorrectas de parte del Tribunal de Sentencia. Bueno, yo honestamente no quería entrar en esto de este debate de políticos y juristas. ¿Por qué? Porque veníamos a analizar un caso desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y lo que pasa es que siempre, como somos políticos, es difícil desprendernos de esa parte o del debate político. Y quiero terminar con lo de Guatemala. Los 2 candidatos que iban a la presidencia manifestaron que la CICIG no era importante, ¿verdad? Y por eso la población de Guatemala, el 60% no fue a votar. 72%. No, el 60% no fue a votar. No votar 60%. Sí. El 60% dijo, son iguales, ¿verdad? Porque también habían hecho una crítica a Jimmy Morales el por qué había expulsado a la CICIG de Guatemala. El sistema, vuelvo y repito, el sistema de justicia en Guatemala no se ha depurado. Ha habido bastante presión por aquellas personas que andan, como dicen popularmente, en malos pasos, de que estas misiones internacionales desaparezcan de sus países. Y lo vemos también en Honduras. Yo escucho muchas voces que la MASI tiene que irse, que la MASI ya dejó su estructura, que la MASI no es necesaria. Y eso es porque mucha gente cree que en cualquier momento esa misión internacional, junto con la UFESIC, le va a tocar las puertas. O sea, están preocupados porque saben lo que han hecho. En Honduras ha sido un paraíso de corrupción. En todas las instituciones, en todos los poderes del Estado, ha sido un paraíso de corrupción. Entonces, viene una misión internacional que no está dispuesta a someterse a esas directrices tradicionales de políticos corruptos y empieza con la UFESIC a presentar requerimientos fiscales, empiezan a salir nombres que antes era imposible que esos nombres se vieran reflejados en un requerimiento fiscal y se presentan en los tribunales y empieza todo el conflicto. Yo creo que eso ha sido evidente en el país. Ahora, yo entiendo porque somos abogados, al abogado Jan Bordes, uno cuando es abogado defensor y todavía peor cuando se ve involucrado en los procesos, ¿verdad? La objetividad es bastante débil, pues, porque usted está involucrado en el proceso.
La cuestión es que ahí desapareció dinero. Dinero que le pertenecía al pueblo hondureño, que paga sus impuestos, y desapareció, y alguien tiene que ser responsable, porque no es cierto que el dinero se desaparece por arte de magia. Aquí se ha desaparecido cualquier cantidad de billetes en la historia de este país, y han absuelto al 99.9 personas de los que se han quedado con ese dinero. Y el dinero es inocente, pero ¿y el dinero? ¿Dónde está? ¿Quién lo agarró? ¿Se perdió el solo? No. Entonces, de eso estamos hablando, que si hay dinero que se pierde, tiene que haber un responsable, y ese responsable tiene que ser castigado. ¿Para qué? Para que no produzca la impunidad. La impunidad es el no castigo del delito, y termina siendo una invitación. Cuando un delito se queda impune, se convierte en una invitación para que los otros funcionarios que van a ocupar esos cargos se sientan atraídos también para seguir cometiendo actos de corrupción y para seguirse robando el dinero del pueblo. Eso es la impunidad. No castigo de un delito, y a la vez se convierte en una invitación para seguir delinquiendo. Por ejemplo, yo he dicho, esta sentencia, aunque hay que ser objetivo, todavía falta el recurso de casación. Con el recurso de casación, o con la sentencia del recurso de casación, se termina el proceso. Y vamos a reconocer todavía su derecho a que se le considere inocente según la Constitución de la República, hasta que no haya una sentencia definitiva a través de un recurso de casación, que ahí termina el proceso. Pero lo de ayer y lo de otros casos que se logran sentencias condenatorias es un mensaje a la clase política, a los funcionarios, de decirle: no roben, señores, no se roben el dinero del pueblo, porque en cualquier momento la justicia les va a llegar. Y por eso yo defiendo a la MAS, y yo digo que tiene que estar mucho tiempo, porque nos falta mucho. Hay mucha injerencia política corrupta en el sistema de administración de justicia, y es necesario que la MASI se quede muchos años. De hecho, deberíamos de darle más funciones a la MASI. Deberíamos de fortalecer a la UFESIC. Por ejemplo, la UFESIC hoy carece de más recursos económicos, carece de más logística. Hay que fortalecer a la UFESIC. ¿Para qué? Para que nos siga dando los resultados como el día de ayer. Y yo creo que la gente lo está viendo. Yo creo que la gente hoy en día no es que está pensando que hay que meter a todos los ricos, como dice la Boya, en borde a la cárcel. No, hombre. Si el ciudadano con mucho esfuerzo se hizo millonario porque puso su empresita y se levanta a las 3 de la mañana a trabajar arduamente todo el día, mientras otros se levantan a las 10 de la mañana, si esa persona hace dinero honradamente, hay que aplaudirlo, porque eso ayuda al desarrollo del país. Pero no me vengan a decir que alguien que se hace rico de la noche a la mañana, que entró al Congreso Nacional con un carrito o a pie y aparece comprado y con casas por todos lados y con casas en Miami, en Europa, y de la noche a la mañana es el nuevo rico del país. Eso debe ser castigado. Eso debe ser castigado. Pero no estamos queriendo decir, metan preso a todos los ricos, porque los pobres hay que luchar contra los ricos y hay que destruir a los ricos. No, esa no es la idea nuestra. La idea nuestra es que el que comete un delito, tantos los pobres como cuando cometen delitos y los castigan, pues también así la gente que tiene poder económico y político, cuando comete un delito, también tiene que ser castigado. ¿Abogado? Yo creo que esta sed de sangre, Raúl, mucho tiene que ver también con las redes sociales y con los medios de comunicación. Y le explico. Antes los juicios penales, muy poca cobertura mediática se les daba. Si nosotros revisamos el caso del expresidente Rafael Leonardo Callejas, prácticamente solo se informaba los resultados, pero hoy en día hemos visto que los medios de comunicación le dan un seguimiento a los casos de principio a fin, y los medios de comunicación, al difundir la noticia, prácticamente generan una expectativa de resultado en la población hondureña. Entonces el tema de que la MASIC salga en este momento, cuando los ánimos en la sociedad están sumamente encrispados y cuando el sabor de la impunidad está a flor de piel, sentimos nosotros, es cierto, o sea, no podemos depender. Yo sé que ayer los países cooperantes, ayer no solo estaba el CNA y la MASIC presenciando los juicios, también estaban los países cooperantes. Pero sobre eso, usted que fue presidente del Colegio de Abogados, escuché al abogado Félix Ávila también en la radio decir lo mismo que dijo el abogado Urtecho allá en Borde, de que eso es una manera como intimidación para los jueces que estén ahí. ¿Qué piensa usted?
Es que yo creo que esa intimidación, Raúl, mire, yo participé junto con los miembros de la MASIC, Poder Judicial, ASJ, en la selección de jueces y magistrados del Circuito Especial de Corrupción y Extorsión. La MASIC nos ha dejado, por lo menos en el sistema de contratación de personal para el Poder Judicial, un sistema sumamente técnico, en base a méritos, en base a calificaciones, no por compadrazgo político. Eso era necesario hacerlo dentro del Poder Judicial. Creo que la MASIC ahorita, los productos que nos está dejando son mucho más positivos de una posible intimidación o que un juez se pueda sentir intimidado porque tiene los funcionarios de la MASIC sentados en el tribunal o en los países cooperantes. El juez debe de entender que por mucho que la MASIC esté colaborando con el Estado de Honduras, su independencia no debe ser violada y su sentencia debe ser sumamente técnica en base a lo aprobado en juicio. Él debe tener la fortaleza suficiente, y creo que ayer lo demostraron ambas salas, que no se pueden dejar influenciar ni por presión social ni por las personas que ayudaron a ponerlos ahí. Yo digo ayudar, pero además es que al final de cuentas ayuda al Estado de Honduras y ayuda al Poder Judicial, al sistema de contratación. Pero no podemos depender de esta misión. Los países cooperantes van a llegar a un punto que se van a cansar, Raúl. O sea, nosotros no podemos andar con la mano extendida de por vida, que esa ha sido la cultura de Honduras. Tenemos que llegar a un nivel de autonomía y de independencia y decirle a la comunidad internacional, Honduras por fin está haciendo las cosas bien. No podemos proyectarle a la sociedad que la MASIC va a ser un órgano eterno, coadyuvante con el Ministerio Público y coadyuvante con el Poder Judicial. Los hondureños tenemos la capacidad. Y estos jóvenes ahorita, los que están en las facultades de Derecho, los recién graduados, vienen ya con otra conceptualización de justicia. Ellos ya se miran asqueados con lo que han visto en el país, y estoy seguro que cuando ellos asuman las riendas del Poder Judicial, asuman los juzgados, van a ser sumamente imparciales, van a ser sumamente objetivos, y otra cara le veremos a la justicia y al futuro de Honduras. Ari. Bueno, yo creo que estamos en un momento importantísimo en la vida de este país. Ahora, no es suficiente todavía, hay mucho todavía que hacer. La clase política, por ejemplo, tenemos, porque yo estoy en la clase política, poner las barbas en remojo. Es necesario desde la clase política fortalecer al sistema de administración de justicia. Hay que independizar al sistema de administración de justicia y decirle, mire, aquí están todos los recursos. Aquí está todo lo que usted necesita para que pueda administrar justicia. Y no importa si nosotros somos los investigados, no importa si son nuestros correligionarios, usted investigue, usted aplique justicia. Esa debería ser la posición de cualquier partido político que llegue al poder, que no llegue pensando cómo controlar la Corte, que no llegue pensando cómo controlar el Ministerio Público. Creo que ese es el camino que debemos de recorrer los hondureños. Yo creo que en el momento que se independice totalmente el sistema de administración de justicia, que es un sueño. Creo que estamos lejos de eso. Estamos lejos, y yo por eso decía que la MASIC todavía va a estar mucho tiempo por acá, ¿verdad? Porque todavía estamos lejos en eso, porque todavía no queremos entender que el sistema de administración de justicia es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Yo siempre he dicho, el tema corrupción es el centro de todos los problemas de la sociedad, y ahí se desprende todo. Si se roba usted el dinero que va para salud, seguramente en el hospital, escuelas no van a haber medicina. Si usted se roba el dinero de educación, seguramente un niño va a tener que recibir clases en el suelo o con un techo de la escuela que se le está cayendo. Si usted se roba el dinero de la carretera, seguramente el productor no va a poder sacar su producto. O sea, hoy la corrupción es el centro de la mayoría de problemas sociales, y yo creo que solamente con un sistema de administración de justicia independiente, fortalecido, es que podemos obtener resultados positivos para el desarrollo de este país. Y ahí entramos los políticos. Tenemos que apoyar a esa independencia y no tenemos que estar ingiriendo o interviniendo en las decisiones de los jueces o en las decisiones de los fiscales. Hay que dejar ese sistema ahí, hay que fortalecerlo desde la clase política. Y yo creo que nuevas cosas pueden venir para el país, pero hay que entenderlo. Yo creo que la clase política le debe mucho a este país. Yo creo que vendrá nueva elección de la Corte Suprema de Justicia, vendrá la nueva elección del fiscal general y de otros órganos administradores de justicia. Yo creo que ahí es donde debemos de decir, basta ya, pongámosle un alto a esto. Y ahí estoy totalmente de acuerdo que en el momento que pase eso, ya no va a ser necesaria la MASIC. Ya no va a
ser necesario que extranjeros nos vengan a decir a nosotros qué hacer o qué no hacer con nuestra justicia. Ahí estamos de acuerdo. Pero en este momento, muy difícil que uno piense que una MASI no es importante o que no es útil aquí en el país. Así que yo creo que esa es la línea a recorrer, seguir fortaleciendo a la MASI, seguir fortaleciendo lo que es la UFESIC, el Ministerio Público en su totalidad, porque no solamente delitos de corrupción quedan impunes, hay un montón de delitos en ese conjunto de delitos que tiene el Código Penal que quedan en impunidad por incapacidad, por falta de recursos del Ministerio Público, por un montón de circunstancias. Muchos delitos se quedan también en la impunidad, no solamente los delitos de corrupción. Wow. Mire, para que quedemos claros, porque a veces se diluye la idea principal. Yo creo que ninguno de los tres hemos dicho que la MASI debe irse hoy. Yo dije claramente que la MASI debe tener un tiempo determinado y lo mantengo. Eso es totalmente claro. ¿Cuándo es el tiempo determinado? Cuando haya y lo dije, cuando haya un sistema que pueda hacer que solo camine sin necesidad de que nadie lo empuje. Así de claro. Miren, el dinero que desapareció, debemos saberlo, sí. El pueblo puede saber, no la cantidad exacta, pero los abogados, que somos abogados, que pasamos por la universidad, debemos saber que de acuerdo al monto desaparecido es la pena. Por lo tanto, es necesario saber cuánto exactamente desapareció. No en forma general, desapareció dinero, tiene que aparecer, sí, pero cuánto desapareció. Para eso son los procesos penales. Para que el juez, en forma clara y contundente en el proceso se establezca qué fue lo que desapareció. Porque de acuerdo al monto, así es la pena. Esa es mi relación, esa fue la relación que yo hice en relación al cheque de caja de 4 puntos y pico millones que se entró a Casa Presidencial, que no lo cobró Casa Presidencial, el promedio de Casa Presidencial, y la diferencia con los 12 millones y pico que habla en el actual proceso. Es totalmente diferente. Repito, para el pueblo será una idea general, pero para los que somos abogados, que conocemos el sistema penal, tenemos que saber el monto, porque de acuerdo al monto, así es la pena, de acuerdo al 376 del Código Penal vigente. Ahora, Perdón, yo no lo interrumpí ahora. No me preocupe. No me preocupe. Disculpe. Ay, disculpe. El 376 es claro en ese sentido. Y por último, yo pienso que todos estamos de acuerdo que Honduras está ávido de justicia. Y justicia sin distingo de clase. Todos estamos de acuerdo que hay niveles de corrupción altos y que hay que enfrentarlos y que hay que atacarlos. Todos estamos de acuerdo con eso. Lo que todos también pedimos es un sistema justo en el sistema penal. Y que debemos de, no vamos a los años 50. Aquí todo lo quieren resolver con el sistema penal. Y el sistema penal, y usted lo conoce porque es fiscal, es el último ratio, es la última opción que tiene un Estado. Pero aquí todo tiene que ser al sistema penal. Y lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es muy cierto lo que dice el abogado Urtecho Yamborde. La justicia hondureña prácticamente se ha criminalizado. El derecho civil se ha desaparecido. Ya nadie habla sobre la responsabilidad civil que da una sentencia condenatoria en materia penal. Hemos visto que también la Procuraduría se le abren otras posibilidades para resarcir el daño, porque la víctima es el pueblo hondureño, en el caso de la primera dama. Sin embargo, hoy, y los abogados también tenemos la culpa, porque nosotros somos los que orientamos a los clientes, ¿verdad? Toda solución a todo conflicto jurídico en la sociedad se pasa ahora a través de la justicia penal. Entonces, yo creería que sería bueno que hiciéramos un esfuerzo para que los abogados, la academia, el colegio de abogados, pudiera orientar bien y despenalicemos o dejemos de saturar tanto los juzgados de lo criminal, porque ahora todo se resuelve ofreciéndole cárcel a la gente. Y no necesariamente debe ser así, ¿verdad? Ahora, Raúl, yo creo que es importante destacar, porque una parte de la participación había sido sobre la absolutoria o sobre la condenatoria, si el Ministerio Público hizo bien su trabajo o si no lo probó. Yo sí quiero destacar el profesionalismo con que escuché actuar ayer en ambos casos al Ministerio Público, a la defensa pública, inclusive el imputado Saúl Escobar desistió de una defensa privada y lo defendió una defensora pública, ¿verdad? La defensa técnica, la parte privada de los abogados y cómo se comportaron los dos tribunales. Yo sí quiero destacar el alto grado de profesionalismo que pude percibir ayer. Lastimosamente en un juicio van a haber vencidos y van a haber vencedores. No se puede quedar bien con todo el mundo,
pero sí escuchamos fallos sumamente técnicos, fallos que no estaban complaciendo la presión social, sino que fallos que estaban prácticamente ajustados con lo que se probó en el debate, ¿verdad? Y es importante establecer que el caso del Seguro Social no era el caso del Astrofarma, son dos casos totalmente distintos que ayer la gente tendía a confundirlo en redes sociales y en los medios de comunicación. Un caso es el de Astrofarma, que lo que se estaba debatiendo era la composición química de esos medicamentos y que fue objeto de un contrato con la Secretaría de Salud, y otro caso es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Son dos casos sumamente distintos para aclarar y que la población no piense que es un mismo caso. Ahí la gente pregunta, buen día, dice Donay Castro, ¿alguien puede explicar cuál es la diferencia del caso de Roselena y la Caja Pandora, las ONG, los diputados, el seguro, con todos los casos que en mi parecer son más graves y más dañinos? El pueblo quiere sangre, quiere justicia, no quiere sangre, el pueblo quiere justicia. Si bien es cierto, los Gutiérrez no eran los representantes legales de Astrofarma, sí recibieron utilidades de quien vendió las pastillas. ¿Se va a devolver el dinero de estas compras que el Estado pagó a estas empresas? Una pausa y mis invitados responden y seguimos debatiendo estos temas. Bien, antes de continuar, quiero enviar un saludo a los miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Si lo colocas ahí, por favor. Ahí está la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, 129 años, representando, impulsando y apoyando la competitividad y creación de empresas, contribuyendo así al desarrollo de Honduras, elevando la imagen del empresariado ante la sociedad a través del fomento de modelos de excelencia en la gestión y responsabilidad compartida. Felicitamos a todos los miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa que hoy llegan ya a 129 años. Importante para los empresarios de la zona central, específicamente Tegucigalpa, sin duda la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Dice el abogado Carlos Chactur, mis respetos para sus panelistas, estamos viviendo momentos dramáticos en el accionar del Ministerio Público. Por un lado, el principio de objetividad es como que si no existiera en nuestra legislación. Por otra parte, esa lamentable tendencia del Ministerio Público a llevar a los medios causas que están siendo objeto de juicio y plantearlas desde su posición de conveniencia a efecto de generar presión pública sobre los jueces que conocen las causas, y es común curarse en salud además, pues cuando sus causas, como se dicen comúnmente, sí, son bateadas en los tribunales, se activa el reproche popular contra el sistema de justicia y contra jueces, quienes la mayoría son personas respetables y honestas. El problema sigue siendo el mismo, ya parece disco rayado, pero es la realidad. Mala investigación, mal planteamiento de las acusaciones, mala exposición de hechos constitutivos de delito. No es culpa de los defensores, no es culpa de los tribunales de justicia. Y yo quiero participar. Sí, dígame. Bueno, quiero hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, yo no conozco el caso de la señora Roselena Bonilla, pero en otros casos que conocimos, devolver dinero no significa que el delito no se cometió. Acordémonos que los delitos se cometen por acción o por omisión. Y las acciones tienen que ser dolosas o culposas, y culposas cuando así lo establezca el Código Penal. Como vuelvo y repito, no sé si sea el caso. Si ella ya sabía que la estaban investigando por los 12 millones y se da cuenta que hay una investigación, se da cuenta que va adelantado el proceso y se da cuenta que corre el riesgo de ser presentado un requerimiento fiscal, el devolver dinero no le exime de responsabilidad. Esto por una parte. La mala calificación de los delitos o no poder determinar si una cuestión es civil o es penal, esa ya es responsabilidad de los fiscales. ¿Por qué? Porque ya se establecen los requisitos para que uno como fiscal establezca que si la denuncia presentada está en el ámbito de lo penal o en el ámbito de lo civil. Entonces, en el momento que se presenta la denuncia, los fiscales vienen, de hecho creo que hay un departamento de filtro en el Ministerio Público, establecen, no, esto es civil, esto no lo podemos llevar acá, ¿verdad? Pero si hay dentro de esa acción, hay una acción dolosa, ¿verdad?, donde se falsificaron documentos, donde
se utilizaron tantas cosas para apropiarse de un dinero que no le correspondía, ahí hay un delito. Es cuando la persona dice, premeditadamente dice, voy a ver cómo me robo este dinero, voy a ver cómo hago para quedarme este dinero sin que nadie se da cuenta. En ese momento se presenta el delito, se presenta la acción ilegal, pero esa es responsabilidad de los fiscales decir, esta denuncia no la tomamos, y también de los jueces cuando llega un requerimiento fiscal y decir, este requerimiento no lo admitimos porque no está dentro del ámbito penal, pero ya es una cuestión de interpretación. Ahora, no podemos señalar al Ministerio Público que todos los casos no los presenta bien solamente porque hubo una sentencia absolutoria. Hay diferentes formas del por qué una causa se pierde. Puede ser un mal planteamiento del requerimiento, puede ser una mala investigación, estoy totalmente de acuerdo, pero en Honduras tradicionalmente los casos de corrupción, por lo general, es porque hay factores externos que influyen en la decisión de los jueces. Les pongo un ejemplo conocido acá. Yo recuerdo cuando los primeros casos que presentó el abogado Edmundo Orellana, fiscal general del Estado, a partir de marzo de 1994, contra el expresidente Calleja, fondo petrolero, 280 millones de lempiras. Un fondo petrolero que venía desde 1970 y que servía para amortiguar los precios del combustible. Subía el precio del combustible, entonces entraba el fondo petrolero para amortiguar el precio. Y eso estaba desde 1970. En las primeras 2 semanas de gobierno del expresidente Calleja, vino y ordenó que esa cuenta del fondo petrolero pasara a una cuenta del Poder Ejecutivo. A partir de ahí se emitieron cualquier cantidad de cheques y los cheques los publicitaron. No es cierto que antes no habían redes sociales, pero aquí han habido muchos casos que aunque no habían redes sociales, pero se publicitaron, pues. Y empezaron a salir los cheques a favor para pagar deuda del Partido Nacional, cheques para pagar deudas personales de fulano de tal, deudas para pagar tarjetas de crédito de la ex primera dama, cheques para esto. ¿Y sabe qué dijeron cuando no se logró que ese caso llegara, o por lo menos se convirtiera en una sentencia? Dijeron, es que el Ministerio Público no pudo probar. Yo creo que ese es de los casos más probados en la historia de este país y siempre la excusa fue el Ministerio Público no pudo probar. Si estaba clarito, obvio que el dinero se lo habían robado. Y así puedo mencionar cualquier cantidad de casos que se dieron en temas de corrupción acá. Si no era porque el Congreso Nacional no quería llamar a formación de causa, porque todavía eran funcionarios públicos y estaban sujetos bajo el tema de la inmunidad, muchos expedientes quedaron 10 años engavetados en el Congreso Nacional. Y los que lograban llegar a la Corte Suprema de Justicia y se les giraba orden de captura, los abogados presentaban recursos de amparo para suspender las órdenes de captura o para suspender los procesos penales. Y así nos pasamos cualquier cantidad de años y siempre la excusa fue la misma, el Ministerio Público no pudo probar. Yo creo que no siempre eso pasa, no siempre para que un caso se pierda, no es siempre que el Ministerio Público no pudo probar. Hay otros factores que intervienen, pero por eso hoy celebramos que hay una misión internacional, que hay una UFECID, que hay instituciones como el CNA, por ejemplo. Yo nunca habíamos visto un CNA tan beligerante. Siempre lo habíamos visto únicamente de decorativo el CNA. Hoy hay un CNA beligerante que está ahí, que está investigando, que está presentando líneas de investigación, que está apoyando al Ministerio Público, que está apoyando a la MASI. Y eso es bueno, pero también hay una sociedad que está reclamando más. Antes la sociedad tomaba como normal. Lo absolvieron, así como tiene contactos, lo absolvieron. Hoy no, hay una sociedad más beligerante. Y si las redes sociales están ayudando, qué bien. Ahora, ¿por qué la gente hoy hace sus valoraciones de acuerdo a lo que sale en los medios de comunicación o lo que sale en las redes sociales? Por el bajo nivel de credibilidad que tiene el sistema de justicia, que se lo ha ganado a pulso. Entonces, ¿qué pasa? No le creemos a la Corte Suprema de Justicia que haya absuelto a los de Astrofarma, aunque no hayan habido pruebas, no le creemos. La gente dice, no, fue que como son amigos de Juan Orlando, seguramente por eso los absolvieron.
Y otra gente dice, condenaron a la primera dama porque como Pepe Lobo está en contra de Juan Orlando, por eso la condenaron. Eso es lo que está pensando la gente, pero eso es producto de la falta de credibilidad del sistema de administración de justicia. En otras partes del mundo, estas dos sentencias serían algo normal, ¿verdad? La gente ya, bueno, lo condenaron, bueno, lo absolvieron seguramente porque no habían pruebas, pero hoy en día no. Fíjate que lo que usted dice es cierto. Aquí la compañera de las redes me envía, una gente está satisfecha con este programa, pero otra gente no. Dije que es que estamos distrayendo y menciona a los otros colegas. Por ejemplo, me dice Hilda García, Harry Dixon es el que necesitamos en el Congreso, no con pitoretas. ¿Qué diferencia escucharlo como brillante abogado que es? Felicidades a Canal 11 con este programa. Así es el pueblo, aprende y se les quita esa fortaleza mental que en juicios todos deben ir presos. O sea, una gente está a favor, otra es en contra. Por el cambio, Edwin Duarte dice que esto es para tener dormido al pueblo. Es lo que usted está diciendo. Unos a favor, otros en contra. Y seguimos divididos. Y vaya, es un buen punto. Los de Astrofarma quedan libres. Entonces Juan Orlando le ayudó. Doña Rosa queda detenida. Es que Juan Orlando está recho con Pepe. Sí, exacto. Ese es el análisis que hace mucha gente. Pero es por falta de credibilidad del sistema de administración de justicia. Ahora, y en Estados Unidos llegan esos jueces, se sientan y a ver, sentencia tal, tantos años. Nos vemos. ¿Y este? Raúl, mire, tres temas puntuales. En relación a que devolver el dinero no elimina el delito, déjeme decirle que el artículo 26 del Código Penal habla de los atenuantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se devolvió el cheque de 4.5 millones al Estado, las investigaciones del Ministerio Público estaban en secretividad y no había un proceso abierto. Es un punto que quiero dejar bien claro. Mire, diputado, yo fui abogado del caso de Callejas, de los 7 casos, de 2 ministros, así que lo conozco bastante bien. ¿Sabe usted que de los 7 juicios, para mi criterio, el único juicio que debieron haber condenado es el petrolazo? ¿Y sabe por qué no condenan? Por el Ministerio Público, pero aún no condena. El Ministerio Público interpone la acusación exclusivamente por las transferencias que hace Callejas del Fondo Petrolero a su presupuesto, a una cuenta de casa presidencial. Y no lo hace pensando en cómo se gastó el dinero que fue transferido. Y en la ley de presupuesto facultaba al presidente a hacerle transferencias. Por eso absuelven. No, nunca absolvieron. Si eso nunca absolvieron. ¿Cómo? Ese caso nunca llegó a sentencia. Mire, si no llegó a sentencia, pues lo sobreseen, pues. Más que por así la de simple. Si yo fui abogado de René Ardón Matute. Pero nunca llegó a juicio. A juicio, recuerda que aquel entonces no había juicio oral y público. Era sumario y plenario. Me disculpa, era a nivel de juzgado de letras, ¿verdad? Pero le estoy diciendo yo que ese caso se absuelve porque el planteamiento del Ministerio Público fue malo. Se lo dio un abogado defensor. El Ministerio Público establece que Callejas no tenía facultades para transferir el dinero del Fondo Petrolero a una cuenta de casa presidencial. Y la ley de presupuestos sí le facultaba. Ahora, si el Ministerio Público se enfoca en cómo se gastó ese dinero, que usted tiene razón, ahí hubieran condenado. Pero fue el mal planteamiento del Ministerio Público y que lo aprovechó la defensa. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí no hay credibilidad del sistema judicial, pero aquí no hay credibilidad a nadie. No, claro. A nadie, a nada. Totalmente. Ni a los partidos políticos. No, peor. Porque hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Ni al gobierno, ni al sistema de justicia. A nadie. Aquí no le creemos a nadie. No solo al sistema de justicia. A nadie. No sé si han escuchado esa frase que dice, bueno, en Honduras nadie se desprestigia ni se prestigia tampoco. Ya están todos desprestigiados. O sea, aquí es... De verdad. No. Fíjese, Raúl, que hablando de eso, mire, el Ministerio Público, al final de cuentas, la fortaleza de su construcción de caso es en base a la obtención de pruebas. Y ayer escuchaba la sentencia de Rosalena y decían que mandaban oficios a Casa Presidencial y Casa Presidencial contestaba que no tenían información del gobierno anterior. Prácticamente no tenían cómo poder acreditar o desacreditar información que estaba pidiendo el Ministerio Público. Entonces, el sistema penal, Raúl, es sumamente técnico, ¿verdad? Aquí no es por presión política o por compadrazgos, por lo menos cuando miramos algo sumamente profesional, algo bien científico, miramos que está basado en derecho y basado en hechos probados. Si el Ministerio Público puede obtener
la prueba que hubiera de alguna forma incidido o vinculado directamente, otra historia estuviera cantando. Pero ayer lo que nosotros vimos fue el análisis de la obtención de la prueba de la parte acusadora y el análisis de la prueba presentada por la parte de la defensa técnica. Al final de cuentas, unos van a estar a favor de esa sentencia, otros van a estar en contra, pero creemos nosotros que con lo que hemos visto últimamente del sistema de justicia, creemos que es un fallo aceptable. Estarán los recursos que van a interponer las partes, el que se sienta afectado, y la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, dará el último veredicto. Y todavía queda el recurso de revisión en materia penal, que si se encuentra un hecho nuevo o un elemento probatorio que no se tenía conocimiento, va a poder interponerse para poder revisar la sentencia. Y en el tema de la masa, y que el diputado incide bastante en eso, yo quería decir también, no como antítesis, pero hay que destacar la labor del CNA, ¿verdad? El CNA fue la institución que interpuso la denuncia en el caso de la primera dama. Después es recogida por la UFESIC e impulsada, pero fue en octubre del 2017 que el CNA interpone esa denuncia, y miramos que el CNA está compuesto específicamente solo por hondureños. Ahí no hay consultores y solo tenemos un país cooperante, que es los Estados Unidos. Entonces, ese experimento del CNA es un producto nacional que tampoco no lo tiene ninguna parte del mundo. Podríamos decir que CICIG y MASIC existen solamente en Honduras y en Guatemala. El CNA no existe en ninguna otra parte del mundo, y hemos visto que es una institución que ha generado credibilidad y que ha generado alguna expectativa de esperanza. Y manejada por hondureños. Y manejada por hondureños, ¿verdad? Entonces, habría que darle un poco más de pensamiento. ¿Cómo es posible que esta institución manejada por hondureños, que le genera credibilidad a la población hondureña, está haciendo las cosas bien, y por qué no se le da el apoyo suficiente? Que pudiera ser mejor, que se pudieran corregir un par de cosas, es cierto, ¿verdad? Pero ahí está dando productos importantes y positivos para la sociedad hondureña. Me dice el ingeniero Arturo Vides: buenos días, Raúl, el problema que veo yo es que los casos se juzgan primero en los medios y después en los juzgados. Hay que ver cuáles fueron las pruebas que se presentaron ante los jueces para brindar una opinión, para que el pueblo sepa la verdad, pero ya no juzguemos a la gente primero en los medios. Eso es dañino para la dignidad de cada persona. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, pero es bien difícil que los casos de esta magnitud no lleguen a los medios de comunicación. Ustedes se acuerdan de aquel famoso caso de O.J. Simpson, ¿verdad? Que asesinó a la esposa, no sé si tenía algo con la esposa, a otro muchacho. Y el caso fue hasta publicitado, llegaron las cámaras de televisión ahí al juicio. Y muchos todavía dicen, unos dicen que fue el asesino y otros dicen que no le quedaba el famoso guante. Y eso fue un debate no solamente a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. O sea, es bien difícil, porque no todos los días llega una primera dama a un juicio. No todos los días llega una ex vicepresidenta del Congreso Nacional a un juicio. O sea, eso es normal. O sea, sí, es bien normal. Y no solo se da en Honduras, se da en todas partes del mundo. O sea, quisiéramos que los casos se manejaran como dice la Constitución, el Código Penal, el procesal penal, que se le respetara a todo el mundo su derecho a la inocencia. Pero eso se sale de control. Bien difícil. Los medios de comunicación siempre van a andar buscando la noticia y la van a encontrar. Raúl, pero fíjese que el diputado ahorita me recuerda algo que hay que hacer una reflexión y hay que destacar del sistema americano. Fíjese bien, O.J. Simpson prácticamente había sido condenado por la población americana, ¿verdad? Ya todo el mundo, me acuerdo que andaba en un Ford Bronco, una persecución. La famosa persecución en la highway de Los Ángeles y aquella cosa. Al final de cuentas, O.J. Simpson en materia penal es absuelto por contaminación de la escena del crimen. Pero lo condenan en materia civil. Contamina la escena del crimen y lo absuelven, y por una formalidad, por un tecnicismo, prácticamente toda la gente que esperaba una sentencia condenatoria, que como estamos aquí esperando sangre, esperando justicia, todo el mundo queda asustado porque lo que ellos esperaban no se cumplió. Entonces, igual es aquí. Aquí cuando un proceso está viciado de una nulidad, el pueblo hondureño prácticamente que ya ha hecho un prejuzgamiento, ¿verdad? Ya dice, lo van a condenar,
y lo absuelven por una formalidad, ya todo el mundo queda criticando al Poder Judicial y desesperanzado que no hay justicia y todo lo demás. Entonces, por eso, insisto, el derecho penal es sumamente técnico, es sumamente científico, y nosotros podemos hacer muchas elucubraciones aquí, pero el juez es el único facultado a pronunciarse sobre lo que pasó, porque él tuvo el análisis y la valoración de las pruebas en base al principio de inmediación. Nosotros estamos aquí discutiendo por encimita, tal vez el abogado Urtecho de Emborde tenga mejores elementos, pero nosotros estamos transmitiendo y tratando de traducir lo que pasó a nivel de medios de comunicación. Pero el juez fue el que se le presentó todos los elementos de prueba. El juez fue el que le valoró. El juez sabe por qué absolvió al cliente del abogado Urtecho y por qué condenó a los demás. El juez es el que sabe por qué a los 14 de Astrofarma también los absuelve. Y será la sala penal que va a revisar en última ratio el trabajo de todos y va a decidir cómo van a quedar, si van a ser condenados o van a ser absueltos. Pero a Simpson, recuerde usted, como caso curioso, por poner el punto final a caso Simpson, que es condenado en materia civil. En materia civil es condenado. Es condenado, es obligado a indemnizar a la familia. Es el sistema. Ahora aclárenle algo a la población, porque la gente que no es abogada se confunde. Y yo aprendí que a la gente se le habla sencillo. Que doña Rosa tiene que ir a la cárcel mínimo 58 y como 70 máximo. 77. 77. Pero explíquenle cuánto sería la pena de doña Rosa, cuánto cumpliría de verdad en la cárcel si van a casación y no pega la casación. El Código Penal establece máximo 30 años, ¿verdad? Así le pueden poner 1000 años, a excepción que sea una cadena perpetua, ¿verdad? Que el delito sea penalizado por una cadena perpetua. Es la única excepción, de ahí son hasta 30 años. Le pueden poner 2000 años, pero va a cumplir hasta 30 años, ¿verdad? Que esa es la pena que creo que va a cumplir la señora Roselene de Lobo Sosa si no gana la casación. Es correcto, así lo dice el Código Penal. Sí, lo otro, Raúl, es que los delitos son en concurso real y esto significa que se catalogan como delitos independientes, ¿verdad? Las penas, el Código Penal ya establece una sumatoria, como lo dice el diputado, ¿verdad? Una multiplicación, son acumulables, entonces no van a poder exceder de los 30 años, como bien lo establece, y creo que en el delito de fraude la pena es de 6 años, la condenada al señor que estamos viendo en pantalla. 6 a 9. De 6 a 9. Entonces, en la audiencia de individualización de la pena, el Ministerio Público muy probablemente va a pedir que se le condene a los máximos. La defensa técnica va a pedir que se le condene a los mínimos y será el juez que determinará, hará el cómputo, hará el cálculo de cuál va a ser la pena aplicable y va a ser hasta en ese día que vamos a saber con exactitud a cuántos años se les va a condenar. Apropiación indebida fue un concurso ideal. Concurso ideal fue el de... Lo que suma la pena máxima más un tercio. Me dice Natalia Espinal. Buen día, licenciado. Saludos a los panelistas. ¿Por qué se hizo la sentencia el mismo día? ¿Por qué a la señora Rosa Lobo le dan una sentencia que no corresponde a su delito? La otra señora sale absuelta y con tanta facilidad. Y por último, ¿estará satisfecha la MASI con esas sentencias? Yo creo que la MASI, hay que aclarar una cosa, la MASI solo es un órgano de asesoramiento al Ministerio Público. Quien tendrá que interponer los recursos de casación es la UFECIT, que creo que la dirige el abogado Luis Javier Santos. ¿Por qué? Porque si el planteamiento de ellos es que lograr una sentencia condenatoria en ambos casos, pues en ambos casos, si no están conformes, van a presentar un recurso de casación. Por ejemplo, en el tema de la señora Roselena, el tribunal dice no era funcionaria pública, ¿verdad? Y por eso creo que le quitan la malversación de delito, ¿verdad? La malversación de caudales públicos. Pero la MAS y la UFECIP dicen, pero cotizaba en el INJUPEN. Y si no es funcionaria pública, ¿cómo cotizaba en el INJUPEN? Porque ya había cotizado. 2, contrataba personal, administraba fondos del Estado, o sea, hacía todo lo de una funcionaria, lo único que no tenía un acuerdo de funcionaria. Entonces, eso me imagino que va a ser objeto de estudio ya en la Corte Suprema de Justicia. Perdón, corríjame, porque ayer cuando yo escuchaba que leían eso, te me puedo pensar, entonces ninguna ha sido funcionaria pública. ¿Sí? Mire, el hecho que establezca
Una sentencia que no es funcionaria pública solo ratifica lo que estableció la Corte de Apelaciones y ratifica lo que estableció la Sala Constitucional, que no es funcionaria pública. Y para eso se hace un análisis de nuestras leyes, de la Convención contra la Corrupción, para ver exactamente, y el Código Penal, cuáles son los elementos del funcionario público. Ahora, dicen, ¿coticen en el UPE? Sí, pero hay algo que debemos saber. Una persona que ha cotizado en el UPE y deja de cotizar, aún si es funcionario, puede seguir cotizando. Así lo dice la ley del UPE. Por eso ella vuelve a cotizar, porque ya había cotizado anteriormente, tiempo atrás. Por eso le permiten que vuelva a cotizar. El hecho de que cotice en el UPE no significa que eso le da el estamento de funcionario público. Ella, a mi criterio, está totalmente establecido que no es funcionaria pública. Sí. Y ahí le quitan el delito de preparación de caudales públicos, tal como dice, y por eso le imponen apropiación indebida, que es un delito de menor categoría, que en este momento el tribunal está facultado para hacerlo, hacia abajo, no hacia arriba. Me parece a mí que, honestamente, no es funcionario, es un tema que en el Congreso, nuestro amigo y colega deberá discutir para hacer las reformas que correspondan. Tercero, ella no vamos a ver, las instituciones del Estado y los funcionarios manejan presupuesto. ¿Esos fondos dónde están? En el presupuesto general de la República. Los fondos que manejaba Roselena Bonilla no estaban en el presupuesto general de la República. Pero eran del Estado. Yo no digo que no. Lo que le estoy diciendo es, todo el dinero que manejan todos los funcionarios del Estado van a través del presupuesto general de la República. ¿Sabe qué pensé ahorita que le dijo él? Pero es complicado estar entre abogados, hombre. Sí, del Estado. O sea, el diputado todos los fondos, tiene el... Perdón, todos los fondos que manejan los ministerios, direcciones, etcétera, etcétera, están establecidos en el presupuesto general de la República. Este fondo no estaba establecido. No, yo no estoy diciendo que no es del Estado, que no estaba establecido en el presupuesto general de la República. Estoy diciendo por qué no es funcionaria. No estaba establecido en el presupuesto general de la República. Ahora bien, yo no estoy diciendo que esos ingresos que entraron de $500,000 de parte de Taiwán y 2 montos de parte de Casa de Gobierno y la portuaria no debían usarse en forma adecuada y rendir cuenta en forma adecuada. Yo no digo eso, no estoy diciendo eso. Me parece que cuando el dinero no es suyo, usted está obligado a rendir cuenta. Yo no estoy diciendo eso. Estoy únicamente indicando Y tercero, un funcionario público que maneja el presupuesto rinde promesa de ley. Ella nunca rindió promesa de ley. Por eso no es funcionario público. No es porque se nos antoja decir que no es, sino porque son los elementos objetivos y subjetivos que están establecidos en convenciones y en nuestra legislación establece que no es funcionario público. Dice que para nosotros los laboralistas es interesante esta sentencia, Raúl, y le voy a explicar por qué. Ellos son expertos en materia penal y obviamente en sus valoraciones usted ya mira ese chip que ya tienen programado el diputado Harry Dixon, la parte acusadora, y el abogado Techo Yamborde, la parte de la defensa. Pero fíjese bien que los laboralistas hemos manejado una tesis sencilla de cuándo es funcionario público y cuándo es servidor público, y más o menos iba encaminado a lo que dice el abogado Techo Yamborde. Funcionario público es aquel que rinde promesa de ley, servidor público va a ser aquel que mediante un acuerdo de nombramiento es, valga la redundancia, nombrado para desempeñar una cierta tarea en la administración pública. ¿Y ella no tiene acuerdo de nombramiento tampoco? Entonces, la prueba que presenta la UFESIC prácticamente es la constancia de aportaciones al INJUPEN. Sin embargo, tratando de esclarecer y arrojar unas luces también en la sociedad hondureña, este cargo no es de elección popular, sino que el de su esposo. La Ley General de la Administración Pública le permite al presidente nombrar su gabinete, que se llaman secretarios de Estado o ministros, y ese cargo ella lo tiene exclusiva y únicamente por ser la esposa del presidente. No es que es electa, no es que el presidente la nombra como ministra o la nombra en un despacho, sino que es por su condición de ser esposa. Entonces, la antítesis de esto decía la UFESIC, que prácticamente administraba fondos públicos. Ayer decían que no eran públicos porque no pasaban por la Secretaría de Finanzas, sino que eran donaciones del país de China, Taiwán, pero es uno de las aristas que no le parece al Ministerio Público y que va a ser objeto del recurso de casación. Sin embargo,
para nosotros los laboralistas es una sentencia que alguna riqueza jurídica contiene porque trata de hacer una distinción en lo que es funcionario público, servidor público y ella que no calza en ninguno de los dos. Bueno, yo creo que el tribunal se fue por, como dicen, cuando un tribunal tiene dudas sobre un determinado concepto o determinada prueba, va a absolver, ¿verdad? O sea, si no hay una claridad si era funcionario o no era funcionaria y la defensa somete a discusión lo que es el nombramiento o la juramentación, aunque la Fiscalía tiene sus argumentos también bastante fuertes, eso seguramente a cualquier tribunal lo va a inclinar a absolver por ese tipo de delitos. Pero sería interesante ver lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia en lo que va a ser el recurso de casación, ¿verdad? Porque también puede existir jurisprudencia sobre eso o puede haber doctrina sobre eso, sobre lo que hace un funcionario público, la actividad de un funcionario público, qué se considera un funcionario público. Hoy lo estamos agarrando, como dicen literal, no es funcionario porque no tenía una promesa de ley y porque no tenía un acuerdo. Pero sí es interesante saber cómo una primera dama, y esto que le quede de lección a todas las primeras damas que vengan, porque como una primera dama tiene una oficina, maneja fondos del Estado, contrata personal, hace actividades como que fuera funcionaria pública y me dicen que no es funcionaria pública, como un particular, porque eso es, así como lo están planteando aquí los compañeros, una primera dama es una ciudadana normal, pues. Es únicamente porque es la esposa del presidente, que algún día se enamoró de él y que como el esposo se hizo presidente, se convirtió en primera dama. Pero administra fondos públicos, contrata personal, hace actividades de funcionaria pública, pero la justicia todavía no la considera funcionaria pública y ojo que a través de ese análisis podrían quedar en impune muchos delitos, porque mucho dinero se podrían ir por ese tipo de acciones que la justicia no considera funcionario público, pero sí creo que hay que pensarlo en el Congreso, ¿verdad? O no se le vuelve a dar funciones, o se le convierte en una funcionaria pública, ¿verdad? Yo creo que usted, no sé si fue usted. O se dice, mire señor, usted es la esposa del presidente, pero hasta ahí, vaya, acompáñenle en los actos oficiales si quiere, pero no me ponga a administrar fondos, no se ponga a firmar cheques, porque usted no tiene ningún estatus aquí en la administración pública, ¿verdad? Porque todas las primeras damas han hecho esa función de funcionaria pública. Yo no sé si le escuché a usted, puede que me haya equivocado, que Luis Redondo había introducido el periodo pasado, creo que fue. Para regularizar ese aspecto. No hay otra forma de regular ese aspecto que no en el Congreso. El Congreso debe hacer la reforma que corresponda y decir sí o no, como usted acaba de decir, es funcionaria pública, tome promesa de ley, o no es funcionaria pública, no tiene potestad para manejar fondos del Estado. Esto debe establecerlo el Congreso de una vez por todas para que no volvamos a caer en este tipo de cosas. Lo que pasa es que si se le condena sabiendo que no es funcionaria pública y administra fondos, puede cometer delitos. Eso es lo que nos enseña la sentencia de ayer, ¿verdad? Que no necesariamente es necesario ser funcionaria pública para incurrir en una acción ilícito penal. Pero no por malversación. No por malversación. Delitos menores. Sí. Delitos y no por menores. pregunta y vía que lo puede cometer cualquier persona. Sí. Correcto. Ante estas sentencias, ¿cómo queda el pueblo? ¿Con más credibilidad en la justicia o seguimos en las mismas dudas? Yo creo que siguen las mismas dudas. Es muy temprano todavía para que el pueblo hondureño empiece a creer en el sistema de administración de justicia y peor cuando en un solo día se dan dos sentencias, una a favor y otra en contra. Es bien difícil. Además, también hay que tomar en cuenta la polarización que está en la sociedad hondureña, toda la crisis de la reelección ilegal, toda la crisis que se ha producido por los fraudes electorales. Todo ese ambiente produce que no haya credibilidad en el sistema de administración de justicia, pero tenemos que ir avanzando en eso. A medida que el sistema de administración de justicia vaya resolviendo de conformidad a la ley y de conformidad a las pruebas que le llegan al juez de cada una de las partes, sea la parte acusadora o la parte defensora, yo creo que a medida que se vaya volviendo una costumbre ver sentencias condenatorias, sentencias absolutorias en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos, personas que en su momento manejaron mucho dinero del producto del impuesto que paga el pueblo hondureño, yo creo que en ese momento puede ir subiendo
lo que es la credibilidad en el sistema de administración de justicia, pero también cuando se vaya disminuyendo la injerencia de la clase política al sistema de administración de justicia. Yo creo que son pasos importantes, más no suficientes, pero yo creo que hay que aplaudir cualquier paso, por muy pequeño que sea, en el tema de administración de justicia. Raúl, a mí me quedó un sabor agradable en la boca. Les voy a decir por qué. Porque 2 tribunales de sentencia, a mi criterio, actuaron en forma independiente, sin mayor influencia de nadie. Me parece que esto es importante, porque pienso que los jueces, tanto la Sala 3 como el Tribunal Anticorrupción, actuaron en base a su propio criterio. Y yo no creo que allí haya ido presión de ninguna forma. Por cómo se dio el fallo, en el caso nuestro, usted leyó una sentencia, una resolución de fallo de 3 horas 15 minutos, donde tomaron el tiempo de indicarle al pueblo cómo valoraron cada prueba de todas las partes procesales. A mí ese sabor me quedó agradable, de que actuaron en forma independiente y no hubo influencia de ningún lado. Pienso que no reconocer que hemos comenzado a caminar por la senda correcta sería ser demasiado escéptico. Pienso que Honduras, poco a poco, no con la rapidez que todos quisiéramos, estamos caminando hacia lo correcto. Bien, vamos a las conclusiones. Abogado José María Díaz, ¿qué podemos esperar? Ahí vienen otros casos que están también en el plano de la discusión. La MASI, los jueces anticorrupción, lo que es la justicia de Honduras. Esto abre un camino porque a unos se les declaró inocente ayer en un caso, a otros se les declaró culpable a 2 e inocente a Mauricio Mora, que por cierto el abogado Urtecho de Amborde lo defendía. Bueno, Raúl, mire, el recorrido de corrupción que ha atravesado el país a lo largo de estos últimos 100 años asusta y es lo que nos ha tenido empobrecidos. Casos emblemáticos donde a la vista y paciencia de todo el mundo se genera una expectativa que se ha cometido un delito. El caso, por ejemplo, el de la cuarta urna, donde a ministros se les dio dinero de las bóvedas del Banco Central y que al día de hoy todavía no sabemos qué pasó con ese caso. Y tener ayer esa sentencia después de tantos fracasos en el sistema de justicia, nosotros queremos ser optimistas, aún con la sentencia absolutoria, poniéndole atención a la justificación y a la argumentación jurídica utilizada por ambos tribunales, confiamos que sus sentencias son apegadas a derecho, independientemente estén misiones de apoyo o otro tipo de veeduría o observadores pendientes de esos fallos. Los jueces deben de dictar sus fallos apegados a la justicia y no por presiones sociales. Yo siempre voy a ser defensor de la justicia hondureña cuando dé este tipo de resultados que de alguna forma nos genera esperanzas para darle una mejor Honduras a nuestros hijos. Muchas gracias, abogado. Gracias. Un gusto. Abogado Urtecho de Amborde. Pienso que despacio estamos caminando por donde debemos caminar. Sigo pensando que los jueces actuaron en forma independiente. A mi criterio, en el caso que yo fui abogado, pienso que hay algunos errores de apreciación o de evaluación de pruebas que me imagino que van a ser discutidos en el recurso de casación que sin lugar a dudas presentarán todas las partes procesales. Creo que en Honduras, aunque no lo queramos reconocer, estamos cambiando, desgraciadamente con pasos muy cortos, como quisiéramos todos que fuera más ágil, más rápido, para que salgamos del oscurantismo en que estamos y podamos iniciar un desarrollo total en el sistema de justicia y en el sistema económico y en todas las áreas del país como corresponde. Gracias, abogado. Un placer, Raúl. Abogado Harry Dixon. Bueno, yo quiero decirle a la sociedad hondureña que en la historia de la humanidad muchos países o muchas sociedades han pasado por lo que nosotros hemos pasado. Toda esta crisis de corrupción, toda esta crisis de impunidad, de que solo al pobre, al que no tiene poder económico, al que no tiene poder político, es al que se le aplica la justicia, mientras los que tienen poder económico y político tienen licencia para delinquir, la han pasado muchos países en el mundo. Ahora,
mantengamos la esperanza. Estas sentencias que están saliendo de la Corte Suprema de Justicia, sea por el factor que sea que se estén dando, ya sea por la presión internacional, ya sea por la presión que están ejerciendo ustedes a este sistema de administración de justicia y también al sistema político, yo creo que hay que tomarlo como un rayito de luz ante tanta oscuridad, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir presionando, no para que se meta preso a todo mundo, sino para que aquellos y aquellas que abusando de la voluntad popular llegaron a un puesto y se robaron el dinero que no les correspondía, sean sometidos a un debido proceso y que las sentencias estén apegadas a derecho, que estén apegadas de acuerdo a las pruebas presentadas por cada una de las partes y que llegue algún día que podamos decir, le creo a ese tribunal, le creo a ese juez, y si lo condenó es porque habían pruebas y si lo absolvió es porque no habían pruebas. Yo creo que ahí comenzaremos nosotros a desarrollarnos como sociedad. Yo creo que ahí comenzará el desarrollo económico de nuestro país. Mientras tanto, hay que seguir luchando porque son pasos demasiado pequeños todavía. Y yo creo que hay que seguir poniendo, como dicen, el dedo en la llaga para que esto mejore. A la clase política, dejen de robar, que algún día la justicia los va a alcanzar. Dejen de utilizar el dinero de los impuestos del pueblo en cosas que no corresponden. Dejen de engrosar su fortuna e inviertan el dinero del pueblo en bienestar para ese mismo pueblo. Gracias, licenciado. Ya no cabe la gente en las cárceles en Honduras. Y otra cosa, para irnos, no, a la gente le va a dar temor ser funcionario público. Otra cosa, ¿cómo manejar esto? De que ya nadie va a querer poner la firma, me van a enjuiciar. Eso es otro problema. Pero eso pasa por la capacidad. Yo recuerdo cuando yo era fiscal del Ministerio Público y me llegaba un caso y yo decía que no hay prueba, yo firmaba el auto de libertad y no tenía ningún problema porque estaba seguro que no habían prueba. Ahora, si llegan funcionarios incapaces... Pero es que usted tiene una ventaja, usted es abogado. Si llegan funcionarios incapaces, ahí están que les tiembla la mano que no saben si es ilegal. No, pero es cierto, usted lo que dice Raúl. Usted es abogado, pero vaya, otra cosa. En las instituciones públicas hay abogados, con todo respeto a ellos, pero que han llegado ahí porque les dieron una recomendación. Vaya, por ejemplo, estos 3 abogados que están conmigo hoy son capaces, lo han demostrado a lo largo de su vida. Pues yo alguna capacidad debo tener como periodista después de haber dirigido HRN por más de 15 años, Telesucesos, estar en Canal 11 por 10 años, pues algo de ser periodista deportivo, ser director, de haber escrito, bueno, alguna capacidad tengo también. Pero los abogados que están en las instituciones del Estado, por eso siempre pierden las instituciones del Estado. ¿Pero por qué? No tienen la capacidad. ¿Pero por qué? Porque los sueldos son muy bajos. Correcto. Un abogado en el Estado gana 20,000 pesos, por Dios. ¿Qué otro, abogado van a buscar? Otro punto, de la facultad. Otro punto, miren. No, pero Raúl, mire, yo cuando fungí como coordinador del CNA, era un sinnúmero de solicitudes de ministros, de funcionarios públicos pidiéndonos participación, claro, porque nadie quiere firmar un oficio, nadie quiere dar una instrucción. Es un temor. Tiene que contratar personal calificado. Eso es cierto. Y pagarles bien. Y pagarles bien. Vaya, otros. Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, los auditores. Yo una vez le pregunté a una muchacha, ¿y usted cuánto gana? No, yo gano 15,000, mira. Ay, y andaba reparando, investigando. De 80 millones. No se vaya muy largo. Un muchacho que es receptor, medio coordinador, antes gana 13,000 empiras y es abogado. Gana 13,000 empiras y es abogado. ¿Cómo esperan entonces tener funcionarios de cierta capacidad y en la Casa de la Justicia y estabilidad con esos salarios? Deben estar en constante también capacitación. Las instituciones públicas tienen que someter a sus abogados a constante capacitación. ¿Para qué? Cuando le llegue un expediente a usted que es el ministro y usted dice, mire, yo no me quiero robar nada, yo no vengo con esa intención de robarme nada, pero yo tengo dudas que esto sea correcto. Por favor, abogado o equipo de abogados, revíseme y dígame. Entonces, bueno, y sí firmo. Para que cuando venga el Ministerio Público no está correcto lo que firmó el ministro, aquí no hay delito. Pero hay que lograr que, bueno, los mismos políticos que llegan a esos cargos en los puestos de abogados, aunque sean activistas de su partido, que sean buenos abogados. Porque si no, el Estado las pierde todas. Tienen que ganarle al Estado un juicio como pegarle un bolo. Sí. A 2 bolos. ¿A 2? No, de verdad que miren,
El 98% de las demandas contra el Estado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo prácticamente las pierde el Estado. Sin embargo, yo coincido con mis dos compañeros panelistas que al abogado se le paga muy poco, ¿verdad? Nosotros dejamos como producto el arancel del profesional del derecho en el Colegio de Abogados y le dejo la invitativa al diputado Harry Dixon. Presentamos el estatuto del profesional del derecho ante el Congreso Nacional de la República para que se convierta en ley y se le respete. La Corte no lo cumple. Por eso, pero si llega a ser ley, se lo tienen que cumplir. ¿Y en la Corte? No, y también el miedo que le tiene el abogado en una institución al jefe. El jefe que está lleno de un ego increíble, dice, despídanme a ese. Sin ningún tipo de proceso. Señor ministro, pero... Hondutel, la ENEP. Despídalo. No, despídalo. No, pero es que mire, no, despídalo. Y entonces el abogado que solo gana 13,000 pesos, 15,000 pesos, no se siente con valor de llevarle la contraria a ese ministro, pues. Bueno, yo me acuerdo de una abogada que le ganó a una institución del Estado y hasta se iba a meter a la oficina. Ella estaba cobrando 1.300.000 lempiras porque le había ganado a esa institución. Por eso que se debería de ejercer más la acción de repetición contra ese funcionario que despide a un empleado sin tener los requisitos para ser despedido. Hondutel y ENEP, principales. Sí. Deberían de. Óigame, yo tengo un amigo, lo sacaron de Hondutel, entonces le dije, ¿querés que yo hable y a ver si te ayuda a que te reintegren? No, deja que vaya al juicio. Allá al tiempo llegó y me dijo, ¿te acordás? Me dice, mire papá, me pagaron 1.800.000 y me reintegraron. ¿Sí? Eso ocurre, por años ha ocurrido en ENEP y en Hondutel, pues están quebradas. Y aparte de los grandes negocios que han hecho. Y son dineros del pueblo. Claro. Si Hondutel, yo me acuerdo una vez que entrevisté a Mario Maldonado, creo que era Mario Maldonado, otro gerente de Hondutel, y me dijo, no, mire, ahorita el dinero que tenemos en Estados Unidos lo cambiamos a yenes, porque esa moneda está más fuerte. Acá bien, tenían millones en yenes. ¿Y ahora cómo está Hondutel? La quebraron. Y la ENEP, quebrada. Y el país, quebrado. Quebrado. Bueno, una triste realidad que esperamos todos cambien, ¿verdad? Para mejorar. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena acá. Yo creo que las sociedades, independientemente de sus formas de pensar, de sus ideologías, de sus formas de hacer las cosas, tienen que tener algo en común. Todos los sectores tenemos que tener algo en común. El bienestar de la población. No importa que usted sea de derecha, yo sea de izquierda, o de católico, evangélico, o lo que seamos. Tenemos un objetivo en común. El bienestar común de la gente. El problema es que ese objetivo como que todavía no se uniforma en la clase política. Para ir, ¿qué piensan lo que pasó en las afueras del estadio? ¿Perdón? El reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad, el alto nivel de polarización. Si arriba estamos peleando, en medio van a estar peleando y abajo van a estar peleando. Y eso es producto del irrespeto a la ley. Siempre que se irrespeta la ley por uno o varios sectores de la sociedad, van a venir estos choques y la sociedad se va a polarizar. Y se ve reflejado más que todo abajo, en la sociedad, la que está pobre, la gente que no tiene educación, la gente que ha sido abandonada y que no entiende que la violencia no es el camino a resolver conflictos, especialmente en los deportes. Abogado, ¿qué piensa usted? Estoy de acuerdo en relación al por qué suceden las cosas, pero también hay que buscarlas, cómo solucionarlas. El gobierno, mire, yo le voy a decir una cosa de forma general. Yo pienso que con todo el respeto, el presidente Juan Orlando Hernández tiene que hacer cambios en el sistema de seguridad. Pienso que ya cayó este sistema en rutina y el Estado ha invertido demasiado dinero para que no haya resultados. Si usted analiza ese problema que sucedió en el estadio, allá hay gente que hay que señalar. El sistema de seguridad falló en el Estadio Nacional. Y eso tuvo como consecuencia la cantidad de muertos que hubieron que no pudieron prevenirse. Yo pienso que el Estado deberá tomar acciones para que esto no se repita. Pero, con todo respeto, considero que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que cambiar y que ya todo el sistema de seguridad cayó en rutina y que los resultados que están dando no corresponden en forma proporcional a la inversión que está haciendo el Estado en el sistema de seguridad. ¿Qué piensa? Bueno, ¿Le gusta el fútbol, no sé? Sí. Sí, me acordé que yo soy Motagua. Oye, hemos llegado al punto que ya uno no se puede poner la camisa del equipo. Peligroso. Ni la de maratón, ni la de España, ni la Olimpia. Si antes iba poca gente al estadio, va a ir mucho menos. Raúl, pero yo tal vez terminar con una idea general, ¿verdad? Porque
Yo escucho mucho responsabilizar al Estado, el Estado, el todopoderoso, el Estado que si me arruina la acera, el Estado me la tiene que reparar, el Estado que si me cae el portón, el Estado me lo tiene que componer. Yo siento que los hondureños, cada uno individualmente, tenemos que poner nuestro granito de arena y la familia debe de jugar un papel importante que se ha olvidado. Nosotros, ¿verdad? Ese amor al dinero de los funcionarios públicos, ese enamoramiento, el enriquecimiento y a los lujos y a las cosas materiales, si no tenemos una base de principios y de valores sólidos desde la familia, si no le sabemos decir a nuestros hijos, no se puede comprar ese juguete porque ahorita no se puede pagar, estamos educando. Claro. Pero si los acostumbramos a que se les va a dar todo. No hay que tocar lo ajeno. No hay que tocar lo ajeno, ¿verdad? Entonces, ayudémosle al Estado, que el Estado por sí mismo no va a poder arreglarnos todos los problemas. Cada quien ponga un granito de arena y no hay mejor puerta que se nos vaya a abrir, que es la meritocracia y la honestidad. Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, independientemente seamos abogados del Estado, que ganamos poco o que ganamos más, si hacemos bien nuestro trabajo y somos honrados, esa va a ser la mejor carta de presentación y va a ser la puerta que le va a abrir los caminos a los hondureños para un estado de superación. Ahora, siempre alguien tiene que dar el ejemplo. Los que están arriba, los que están gobernando tienen que dar el ejemplo, porque muchas veces estamos esperando de la base. Los que están arriba tienen que dar el ejemplo. Si usted es un padre de familia y todos los días le mande a traer a su hijo licor a la pulpería o a la cantina, no se queje después de que ese niño en medio del camino agarre y se tome la cerveza o se tome el licor. O sea, el funcionario público tiene que dar el ejemplo. Claro. Y empieza del que está en el Ejecutivo para abajo. Entonces, hay que dar el ejemplo. Pero si alguien violenta la Constitución, si alguien hace fraude, si alguien manda a los militares a asesinar gente a la calle, eso se replica en todos los sectores de la sociedad. Todo el mundo quiere violentar la ley. Entonces, yo creo que pasa porque los que están arriba cumplan con la ley para que todos nos acostumbremos a respetar la ley. Y como dijo aquel presidente mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Bien, nos vamos, hay que ponerse la camiseta de los Lobos de la UPN, dice don Julio Navarro, a quien saludamos. Saludos a Julio, que es directivo de la UPN, pero me gustó lo que me contó, que cuando salen las reuniones de la Liga Nacional no opina de fútbol, suficiente como opinar de la vida nacional, ¿verdad, Julio? Nos vamos, que estén bien, gracias, buenos días.